iban llenos y no ha sido suficiente ese autobús, así que han tenido que, como han podido, llamar a Uber, taxis, compartirlos para poder llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Ese ha sido quizá la incidencia más destacada del viento en el día de hoy, y con eso, y es una incidencia que nos vuelve otra vez a poner sobre la mesa el servicio de cercanías. Porque el aeropuerto de momento sigue igual, con absoluta normalidad, pero Cercanías no sé si atiende bien a sus pasajeros. Lo lógico es que hubieran mandado los autobuses suficientes para poder dar la alternativa a todos ellos. De este tema vamos a hablar con nuestros invitados. Abrimos plano y presentamos a quienes hoy están con nosotros. Por parte de la oposición tenemos al exconcejal del PSOE y actual diputado, Ramón Abad, bienvenido. Hola, buenos días. Felipe Sánchez, exconcejal de Compromís y actual asesor del Grupo Municipal. Felipe Sánchez. Buen día. Buen día. Tenemos al exconcejal del Partido Popular y actual asesor municipal. Bienvenido, Vicente Granero. Buenos días a todos. Y Eduardo García Ontiveros, que es pues el coordinador de Ciudadanos y es concejal y ex portavoz municipal de Ciudadanos. Bienvenido, Buenos Eduardo. días. Bueno, pues contigo comenzamos, Eduardo, que esta es una noticia, Cercanías. Ya sabemos lo mal que funciona y ya sabemos la necesidad perentoria de invertir. Pero lo que no sabíamos es que cuando ocurre una incidencia como la de hoy, a primera hora de la mañana, solo se habilite un bus, según algún testimonio que hemos podido recabar de los pasajeros que se han quedado en tierra. Bueno, lo de el tren de cercanías ya redunda ya hace muchísimo tiempo. Creo que deberíamos empezar a plantearnos en cambiar el nombre de cercanías por lejanías, porque la verdad es que la gente tarda muchísimo en llegar a su destino, aunque no ocurra absolutamente nada, cosa que es realmente increíble. Y luego me da la sensación de que siempre vamos en este país o legislando o haciendo política a golpe de que vayan ocurriendo cosas. Yo creo que hay que legislar y hay que hacer política preventiva y adelantarse a lo que pueda ocurrir, pero no solo en esto, sino en todo. Pero claro, ahora estamos hablando de esta circunstancia ferroviaria porque ya venimos de circunstancias de días y de meses atrás, pues que por desgracia han supuesto un grave perjuicio. Pero bueno, lo de las cercanías de esta zona ya es un problema ya enquistado hace muchísimo tiempo, que no sé por qué no termina de resolverse. Vivimos en una zona que a nivel de cercanías es tercermundista. Sí, bueno, hemos visto al alcalde muy activo en ese sentido y muy reivindicativo, porque el Cercanías en Elche pues no solamente tiene problemas, retrasos y demás, sino que también tiene desperfectos en sus estaciones. No, como bien decía Eduardo, o sea, la situación a nivel nacional ya sabemos cómo está, la falta de inversión de forma generalizada, pero desde luego en la ciudad de Elche, hace poco había noticias de cómo están nuestras estaciones, que siguen evidentemente con unas deficiencias terribles, pero solamente también es saber el tren que tenemos en la conexión Alicante-Murcia con Elche. Debe ser uno de los trenes, ahora mismo creo que de los más antiguos que existen en España, un tren diésel que es una auténtica vergüenza. Yo digo, si cuando fui concejal ya estábamos reclamando que se cambiaran estas cuestiones, pero varias veces y con mucho ímpetu para hacerlo. Tenemos unas conexiones ahora mismo en una zona que es de Alicante, Elche, Murcia, que seguramente será una de las más rentables y de las que más se pueden utilizar, de tener un tren moderno y nuevo con otras frecuencias, con otras conexiones con las universidades, o sea, es algo desde luego terrible, es algo terrible, y eso se añade a una falta de inversión ya del día a día, pues ahora un árbol, otras cuestiones, los trenes súper antiguos. Entonces eso desde luego repercute
de forma negativa en nuestra ciudad, la competencia, el poder tener buenas conexiones. Y bueno, pues así seguimos. Últimamente teníamos 8 años del Partido Socialista, 8 años, que mucha gente se olvida que ya 8 años del Partido Socialista en el gobierno de España con sus socios, y esta es la situación actual. La situación actual es una decadencia absoluta. Yo sé que dirán que de antes también no se habían hecho las inversiones, pero hay un gobierno que lleva 8 años, y en 8 años creo que es ya una buena época para poder tomar responsabilidades. Ramón, poco se puede presumir de lo que ha hecho el Ministerio o de lo que ha hecho el Gobierno de la Nación para revertir esta situación deficitaria del cercanías aquí, en la línea de Elche, Alicante, Murcia. No se trata de presumir, se trata de poner los hechos encima de la mesa y las evidencias. Bien ha dicho Vicente que cuando él estaba de concejal en el equipo de gobierno por el año 2011-2012 ya se reclamaba esa inversión en cercanías. Claro, justo después tuvimos 8 años de gobierno de España de Mariano Rajoy, de su partido, que le voy a dar un dato, porque al final siempre el dato mata al relato. El último año de Mariano Rajoy al frente del gobierno de España, en la Comunidad Valenciana invirtió en cercanías 50 millones de euros. Es un dato. El gobierno de España el año pasado invirtió 325 millones de euros en la Comunidad Valenciana. No, te digo porque al final aprovechar una circunstancia, hablar de la Comunidad Valenciana, bueno, pero aprovechar una circunstancia como la caída de un árbol por el viento cerca de la estación de San Gabriel para decir que todo es un desastre, cuando el propio alcalde de Alicante, te sonará, os sonará, ha reconocido que por primera vez un ministerio de transportes ha sido cercano a las reivindicaciones de Alicante. ¿Por qué? Porque ya está en marcha los estudios previos para la licitación de esa electrificación de la vía, esa retirada de las vías precisamente por la costa de Alicante, que va a suponer una modernización del cercanía de la línea Alicante-Murcia. Por lo tanto, aprovechar la circunstancia, la coyuntura del fuerte viento para arremeter, como no, contra Pedro Sánchez, porque es vuestro deporte favorito. Es vuestro deporte favorito, arremeter contra Pedro Sánchez un día de viento también, pues hombre, a lo mejor el presidente del gobierno tendrá también la culpa del fuerte viento que está haciendo hoy en la provincia de Alicante. Me interesa saber qué dice Compromís. ¿Es un desastre en cercanías en estos momentos? A ver, primero, actualmente, ¿es un desastre? A ver, primero, sobre el incidente, lo que quiero decir es que, en este caso, desconociendo exactamente los datos, yo creo que cualquier compañía tiene que hacerse responsable de todos los viajeros a los cuales les ha vendido un billete. Y entiende también que si es un accidente, porque al final es un accidente, porque ha caído un árbol, de manera inmediata a lo mejor no puede conseguir todos los vehículos disponibles para esas personas, pero tampoco sabemos qué información se les ha trasladado por parte de la empresa, que por lo menos se les informe de cuál es la situación. Eso en este caso puntual, para este caso puntual y todos los que puedan suceder, ¿no? Y luego, a ver, Compromís precisamente ha hecho de las conexiones ferroviarias de Elche una de las partes principales para reivindicar, sobre todo a la hora de negociar los apoyos al presupuesto del Estado, general del Estado. Eso hay que decirlo. Ya sabéis que se consiguió precisamente esa electrificación. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando, ya hemos hablado otras veces de otros temas, parques industriales, otro tipo de infraestructuras. Este tipo de infraestructuras tienen una necesidad muy corta, porque la quieres ya, y tienen un desarrollo muy largo porque son son muy complejos. Son muy complejos. Y entonces, nosotros tenemos un gran problema. No, nosotros tenemos un gran problema. Si tuviéramos el tren en superficie, posiblemente ya estaría electrificada la línea. La mayor parte de nuestras líneas próximas van por túnel. El túnel no tiene capacidad para ser electrificado, con lo cual tenemos un grave problema. Y ese problema pues, se tiene que afrontar en base al proyecto, inversión, que está ya aprobada, sí que está decidida. También la conexión con la estación del AVE, que era muy importante para nosotros, que no perdiéramos la conexión del núcleo urbano con la estación del AVE, que es un riesgo, ahora ya no nos acordamos de eso, pero era un riesgo que había también ahí. Pero evidentemente, pues ¿qué quiere que le diga? Yo, como soy de familia de ferroviarios, pues, por parte materna, pues yo recuerdo cuando se cambiaron se cambió del ferrobús a este tipo de tren, y la verdad es que es el mismo tren. El mismo tren. O sea, y yo era un niño. Es un desastre lo que tenemos en estos momentos. No es un desastre, es lo que tenemos, y la verdad es que es antiguo, insuficiente, pero que tengamos en esta zona, que tengamos un mejor sistema ferroviario. Y que el argumento sea, Ramón, de verdad,
que conseguisteis 325 millones de euros y que no viniera un euro a Elche, yo me alegro que seas diputado por Elche, que Alejandro Soler sea diputado nacional por Elche, que Héctor Díez se quiera presentar y que consigáis dinero para la línea Castellón-Chiribella. Me encanta que lo sepa todo el mundo de Elche a qué nos dedicamos algunos. Pues cada uno que se dedica a lo que se dedica, a justificar que tenemos un tren tercermundista y que resulta que dices tú que ha habido una inversión que no se sabe dónde está, pero desde luego aquí en la ciudad. Bueno, pues eso duele, ¿eh? Decir que habéis conseguido 350 millones y tenemos un tren horrible, Ramón. Vamos a ver cómo. Déjale que conteste. Que vamos todos contra él. Hasta la moderadora. Yo me llevaré. Por orden. Venga, Ramón, contesta. ¿Cómo puedes, el espectador, explicarle los eso? Los estudios están ya en fase de ejecución. Los estudios para la variante de Torrellano. Los estudios. Bueno. Venga. No, déjale que como el del Fran. No le voy a dejar que hable. Me interesa lo que tú vas a decir, Ramón. Lo siento, Ramón. Ya, es que... Dilo. ¿Puedo proseguir? Sí. Ya están en ejecución los estudios de esa variante de Torrellano que va a permitir no solo la conexión del Cercanías con la estación del AVE, sino que la alta velocidad. Plazos, Ramón. La alta velocidad. Los plazos son los que son, porque al final la ley te marca que para una infraestructura ferroviaria tiene que haber unos estudios previos y luego tiene que haber una fase de ejecución incluido con las expropiaciones de los terrenos. Pero es que al final lo que se hablaba es que en los 8 años que estuvo Mariano Rajoy, el partido de Vicente Granero y de Pablo Ruz en el gobierno de España, se invirtió 0 euros. Y ahora ya tenemos la fase de ejecución en esos estudios previos que hay que hacer, porque el alcalde dice, oiga, es que hay que estudiar que el tren llegue al parque empresarial. Oiga, pues la ley marca que hay que hacer unos estudios previos, porque si el señor alcalde cree que puede hacer esas conexiones sin estudios previos, pues oiga, él mismo que lo haga, pero creo que no es razonable, creo que no es conveniente. Yo creo que hay que tomarse las cosas un poco más en serio. Y claro, por supuesto, que es deficitario el actual servicio de cercanías, pero hay que poner encima de la mesa que parte de esos 325 millones de euros que han llegado a la Comunidad Valenciana para cercanías, más del 40% están destinados a la provincia de Alicante y, por lo tanto, a esa ejecución de esos estudios previos. Por lo tanto, se avanza por parte del Ministerio de Transportes. Oiga, el propio alcalde de Alicante del Partido Popular ha reconocido que por primera vez un ministerio se ha tomado en serio la vía, la línea de cercanías Alicante-Murcia. Si lo dice un alcalde del Partido Popular, ¿qué pasa? ¿Que tampoco nos lo creemos y también nos lo tomamos a mofa, a chiste, a guasa? Vamos a poner las cosas en su contexto y repito, aprovechar la caída de un árbol por el viento para hacer este totum revolutum, pues bien, que no hay problema, que forma parte de la dialéctica y del día a día. Estamos acostumbrados, Ramón, eso me ha dado... No, este tema no estaba previsto debatirlo en la tertulia de hoy, pero la actualidad es la que ha mandado y la caída de ese árbol y la interrupción del servicio de la línea ferroviaria de Murcia-Alicante con muchos pasajeros de Elche afectados es lo que me ha dado pie para introducir este tema de las cercanías. No para... Sí, a usted no le estoy vale. A representante del Partido Popular, no aprovechando la caída de un árbol para... Yo argumento por qué he sacado este tema. A veces pasan cosas, como una caída de un árbol, que ponen en evidencia ciertas cuestiones que se van olvidando porque no interesa. Yo el argumento del estudio lo he visto rebatir al próximo candidato Héctor Díez cada vez que decimos que se están haciendo proyectos, como el de la Ronda Sur, que no tenía proyecto, y hay que hacer un proyecto. Y nos dicen que dónde vamos haciendo un proyecto, que debía estar la Ronda Sur ya hecha, que ha incumplido la promesa Pablo Ruz. Y luego a continuación viene diciendo lo mismo que usted. Oiga, no, el tren está en estudio. Ha dicho, no, en proyecto, en la licitación del proyecto. Lo que vale para unos, no vale para otros. No, eso es lo que estoy diciendo yo. Eso es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo es que eso lo hemos oído en algunas cuestiones, pero es que usted ha hablado de un estudio. Un estudio no es ni la licitación del proyecto. No sé cuándo terminará el estudio, cuándo vendrá el proyecto, y además ya avanzado, que seguramente con expropiaciones. Bueno, en fin, a la hora de poner excusas, estamos en la realidad. Y no diga lo del árbol, porque evidentemente es algo que lo ha puesto encima de la mesa. Sí, y me estoy refiriendo a Elche. No quiero entrar
a nivel nacional, justamente ayer, donde estaba explicándose o donde estaba debatiéndose un accidente gravísimo por un tema de falta de mero mantenimiento. Entonces, bueno, estamos en la situación que estamos y desde por eso digo, pues acaban de decirme una buena noticia, se ha restablecido el tráfico en cercanías. Bueno, como se ha restablecido el tráfico en cercanías, vamos a pasar a otro asunto. Otro de los problemas gravísimos que tiene esta ciudad y todo el país es la vivienda. Y este equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa ya en marcha el plan Casa Fácil. Y ayer mismo, o anteayer, el alcalde en una rueda de prensa fue muy contundente a la hora de anunciar que aquí en Elche no va a ocurrir lo que por desgracia estamos viendo en ciudades gobernadas por el Partido Popular como Alicante, donde el reparto de vivienda pública es un escándalo. Ha ido a manos de personas pues enchufadas, que no deberían haber estado o que son incompatibles para adquirir esa vivienda pública. Bueno, pues el alcalde ha querido, primero hoy se va a adjudicar los 2 lotes para construir por parte de empresas privadas 240 viviendas públicas. Bueno, pues el plan Casa Fácil, vamos a debatirlo porque Compromís ha sido uno de los más críticos con el plan Casa Fácil porque consideráis que a pesar de lo que el alcalde dijo el otro día, de que Pimesa va a supervisar toda la adjudicación, vosotros decís que este modelo no funciona, porque pone el suelo público en manos de promotoras privadas. Es que al final estamos alimentando una nueva burbuja inmobiliaria. Ahora resulta que con la excusa de la falta de vivienda vamos a empezar a regalar el suelo público, que es escaso y que cuesta mucho a la ciudadanía conseguirlo, porque al final se hace con los recursos de la ciudadanía. Si resulta que se va a transmitir a empresas privadas, y luego no se establece un derecho de tanteo y retracto para que esas viviendas, el día que por el periodo que haya de vivienda protegida ya puedan pasar a venderse por parte de sus propietarios, el propio ayuntamiento las reclame para que permanezcan dentro de un parque público de vivienda. Entonces, las viviendas que estamos construyendo ahora no van a servir para el futuro. Nos encontraremos en el futuro con un problema mayor todavía, porque encima no tendremos esas viviendas que se han realizado con una iniciativa pública. Por eso nosotros lo que decimos es que la iniciativa pública para la vivienda protegida municipal debe de ser pública en toda su gestión y, por supuesto, en la propiedad. Que nunca pueda quedarse en manos privadas, porque entonces es cuando volvemos a tener el mismo problema de siempre. En cuanto a la vivienda entra en el mercado libre, la vivienda lo que hace es subir, y subir como la espuma. Lo estamos viendo y no hay manera en estos momentos, parece que no hay manera de pararlo porque no hay interés tampoco. Compromís también ha reclamado muchas veces que aquí en Elche se apliquen las zonas tensionadas para poder regular, por ejemplo, el precio del alquiler. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, y una vez visto lo de Alicante, y que es el mismo sistema, porque al final es el mismo sistema, digan lo que digan, es el mismo sistema. Ya veremos, porque creo que... Hombre, ahora va a haber un cambio, Ya no lo va a adjudicar la empresa, parece que dicen que ya no van a adjudicar a los ahora lo vemos, Ramón, tú estás... ¿Qué dice el PSOE del plan Casa Fácil del Ayuntamiento, del alcalde? El plan Casa Fácil es el que ha tenido el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en Alicante, donde la concejala de Urbanismo, una amiga de la concejala de Hacienda, el arquitecto municipal, 2 hijos de la directora general, etcétera, etcétera, siguen saliendo. Se adjudicaron del notario se adjudicaron las casas. El plan Casa Fácil es el pelotazo de la consellera. Es el pelotazo y los chanchullos del Partido Popular. Qué vergüenza, ¿no? A cuenta del Plan Vive. El Plan Vive es el decreto que aprobó Mazón en el año 2024, que precisamente favorecía estas cuestiones. Favorecía en primer lugar al subir el tramo de renta para poder ser propietario de una VPP de 40.000 euros anuales a 66.000 euros anuales. Y en segundo lugar permite que la iniciativa privada, que las bolsas de suelo público que manejan los ayuntamientos puedan ser destinados a la iniciativa privada. Por lo tanto, oiga, si en Elche tenemos por bandera a una empresa municipal, Pimesa, que es garante y es un éxito, es una referencia en todo el país, precisamente de suelo público, de vivienda pública, de suelo en parques empresariales, etcétera, ¿por qué no se aprovecha esa coyuntura para que sea la propia empresa municipal Pimesa la que haga la promoción desde el principio hasta el final? Porque aquí lo que hace el alcalde es enajenar suelo público para entregárselo a la iniciativa privada, que sin ningún control va a adjudicar esas viviendas.
Pues vamos Por lo tanto, oiga, lo que ha dicho el alcalde de decir, oiga, todo enfadado, es que ni los concejales, y si hay algún asesor, lo ceso. Oiga, no se enfade tanto. Y pídale, exíjale al presidente de la Generalitat, a Pérez Llorca, que derogue el decreto que puso Mazón encima de la mesa. Porque si volvemos al umbral de renta de 40.000 euros anuales, ningún concejal, ningún asesor, ni ningún enchufado del Partido Popular podrá tener esas viviendas. ¿Ve usted qué fácil es? Granero. Estoy sorprendido, absolutamente sorprendido. Claro. También será algún asesor del Partido Socialista. Me imagino, no, el asesor del Partido Socialista no, claro. Ahora, pero el alcalde de Alicante no era un referente hace 5 minutos. Sí, pero acaba de cambiar. En el tren era un referente, pero bueno, déjenme. No, porque quiero explicar. No, por eso ya lo sé. Depende del caso. Ya lo sé. No, déjenme. Quiero explicar un par de cosas por lo menos, porque primero, ustedes han estado 8 años, hace nada, en el gobierno de la Generalitat Valenciana, llamado Botànic, PSOE y Compromís. No regularon absolutamente nada en cuanto al procedimiento que es el que está regulándose en Alicante ahora. El de Alicante, y si me equivoco me lo decís, no es el Plan Vive. Es la VPO normal, que es... Sí, eso, sí, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo, escucha, pero que no se ha cambiado absolutamente nada. El Plan Vive viene, esa modificación que usted ha dicho del Plan Vive, el Plan Vive, me quiero dejar un poco explicar, es decir, la regulación de la VPO existe actualmente. La que en el Botànic y Compromís tampoco cambiaron, y esa es la forma de cómo se accede a la VPO. Evidentemente, en Alicante se ha visto que se ha pervertido, evidentemente, ese acceso a esas viviendas. Pero lo digo porque el Plan Vive, como estaban diciendo, y para explicar el Plan Casa Fácil, el Plan Vive es una técnica distinta a lo que es la VPO normal, que la VPO normal la obtienen los promotores privados en suelo. O sea, cuando se urbaniza un sector, cuando se desarrolla un sector, según la legislación, una parte de ese sector tiene que estar destinado a VPO. Esa VPO siempre han construido los promotores particulares con unas condiciones que ponía la Generalitat. Es cierto que también hay una parte de vivienda pública que se ha construido muy poca, creo que en los 8 años del Botànic, 0 vivienda pública, 0, pero creo que es así. Pero bueno, hay poca vivienda pública. Ya no sé. Entonces, digo que hay poca vivienda pública a nivel de la Comunidad Valenciana, pero esa es la fórmula para que todo el mundo lo sepa. Luego, el Plan Vive lo que ha puesto en marcha, que ya estaba en la época del Botànic, pero fue un fracaso, y fue un fracaso porque esa fórmula era de permutar suelo a un promotor privado para que ellos con ese suelo construyan vivienda, porque hace falta mucha vivienda, y daban un porcentaje a la administración. Esa es la fórmula que se puso. En esa época no se hizo ninguna promoción, porque evidentemente parece que no llegaban los números, por eso el hecho de que los promotores pidieran que el módulo de VPO fuera un poquito más alto para que pudieran entrar a esta construcción del Plan Vive. Y así se está haciendo, Lo que hay que ser es muy estricto en la gente que evidentemente puede entrar, y que sea público, y que haya una revisión evidente, y que además no sea una cosa escondida, que uno se lo diga al otro, no, como decíamos, en Alicante vemos el arquitecto de urbanismo, el arquitecto de la dirección territorial, o sea, la concejala de urbanismo, la concejala de urbanismo, que no era concejala cuando entró, pero bueno, evidentemente no lo digo porque hay tantos funcionarios o más, porque cargos del Partido Popular yo he visto pocos, sin embargo funcionarios he visto muchos, quiero decir, gente que ha tenido seguramente un acceso privilegiado, estamos viendo todas las noticias. Entonces yo creo que eso hay que explicarlo, y evidentemente me parece un escándalo absoluto lo que está pasando en Alicante. Por eso aquí el Plan Casa Fácil lleva además, como bien decían ellos, un plus, porque quien lo está gestionando es Pimesa, evidentemente con el sistema de que se le da a un promotor ese suelo. Es Pimesa quien está licitando la obra, es Pimesa quien va a revisar los contratos que vayan, y es más, nos hemos ahora mismo visto lo que puede pasar, nos hemos puesto más normas aún de control a través de Pimesa, que va a hacer ese doble control de la gente que pueda entrar en esas promociones. Por tanto, desde luego, creo que se está haciendo un esfuerzo importante de algo que aún ni siquiera
Estamos ahora, como digo, licitando. Ese plan Casa Fácil lo que hace es eso, es decir, porque Pimesa también está construyendo vivienda pública, está construyendo en San Antón, tiene edificios de 76 viviendas y Pimesa también no llega, evidentemente, a poder hacerlo todo. En este caso, 240 viviendas que se van a poner a disposición con las normas de VPO actuales, Es cierto que se cambiaron tanto el módulo, es cierto que se cambió el módulo, como que se aumentó la renta. Esa posibilidad existe. Es decir, aquí se va a hacer un control, un doble control, y además con normas específicas de Pimesa para políticos, para asesores, para toda la gente que tenga un conflicto de intereses. Por tanto, creo que se está haciendo un esfuerzo para que acceda la gente que tiene ese derecho a esa vivienda. Está Pimesa actuando, es quien licita, es quien adjudica la obra, luego el promotor hará la obra y luego todo el proceso de adjudicación será controlado por Pimesa. Bueno, yo creo que desde luego la transparencia es importante, que podría ser otro sistema, como bien decía Compromís, que la administración haga toda la vivienda pública. Bueno, pues es otro sistema, no digo que no, pero que Pimesa también está haciendo las dos cosas. Ahora mismo, en el edificio 76 viviendas, estamos haciendo... Que es una iniciativa surgida del gobierno anterior, a ver, municipal, el edificio 76 viviendas, con los fondos conseguidos por nosotros. El edificio 76 viviendas feliz, ese en mi época estaba ya el proyecto encima de la mesa, entonces hablaba de un cohousing, y yo era vicepresidente de Pimesa, y ese proyecto ya estaba encima de la mesa, y pasó de cohousing a una vivienda no sé qué, y luego se consiguieron unos fondos, El dinero final, ¿quién lo pero consiguió? cuando decimos lo de empezar, le digo que yo estaba en ese proyecto cuando empecé. Es que era muy mayor. Exactamente, eso es lo que pasa, que empiezo a ser muy mayor. En el año 2015 se aprueba en las Cortes Valencianas la Ley de la Función Social de la Vivienda, donde se deja claramente estipulado que habrá un registro de demandantes de VPP en el que se deben cumplir los requisitos, claro. El principal es de rentas, familias Claro, vulnerables, claro. para poder acceder a esa VPP. Fue en el 2024 Mazón el que derogó esa norma, permitiendo que a través de esa derogación en Alicante el Partido Popular hicieran la ocupación de alto standing que han hecho. ¿Sí o no? Sí, porque acabo de decir que solamente se cambiaron dos criterios. Se derogó porque se eliminó el registro de demandantes. Y al eliminar el registro de demandantes permite que la iniciativa privada pueda adjudicar las viviendas. ¿Qué es lo que va a pasar en Elche si no ponéis remedio antes de que se adjudique? Acabo de decirlo, que está puesto eso porque hay un control de Pimesa. Es cierto que solo el 16% de esas viviendas se van a destinar a VPP. Solo el 16%, que el resto se le va a permitir a la promoción privada poder hacer negocio con eso. Es que son preguntas que encima de la mesa que no contestáis. Que no engañemos a la gente. Toda la promoción es VPP. Una parte la gestiona el promotor privado, como se hace normalmente, y el resto, el que se queda al ayuntamiento, lo gestiona el ayuntamiento. O sea que hay dos gestiones a la hora de hacerlo, pero todo es VPP. Que sea todo en gestión pública, cuando Pimesa tiene la capacidad suficiente. La capacidad no es eterna, y se ha desarrollado esa forma. Es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de voluntad política, pero si todo va a ser público y todo va a ser VPP pública y... No, Vicente, no. Es que no. Es que estáis metiendo en un callejón sin salida. Hombre, no, ninguna callejón sin salida. Puedes tener. Pero, para no caer en el mismo error, os estáis volviendo a equivocar. Mira, en Alicante no y se ha hecho para nada. tapar la vergüenza de Mazón y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Es que ese es el problema. No lleves el tema a donde está. No ha habido ningún cambio. En el Botanic no se hizo ninguna vivienda. No se ha hecho. Hay que tomar decisiones. Pero la decisión está tomada. ¿Pero qué decisión? Construir 240 viviendas en Elche, lo que el Botanic y Compromís y el PSOE en 8 años no hicieron en Elche ni en Valencia. Eso es lo que yo creo que os enfada. Eso es lo 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 que os enfada. ¿Pero por qué? No se adjudica ninguna vivienda, pero se la adjudica una amiga. Pero, y bueno, y si se la adjudica una amiga de un concejal del PSOE, vamos a ese registro de demandantes. Pero es que está. Es que el registro de demandantes es lo que ha pedido Pimesa en su criterio, lo que llevamos hoy al Consejo. Es que la verdad es que no quería oírlo. Lo eliminó Mazón. Ya, pero como esto es un plan del Ayuntamiento de Elche, que es el plan Casa Fácil y que controla Pimesa puede tener ese registro. Lo que estamos diciendo. No sé, no es tan difícil. Público de demandantes de la Comunidad Valenciana. Pero te lo acabo de decir que Pimesa lo va a exigir a esa promoción. Me parece que es bastante claro lo que estoy diciendo.
Eduardo. A ver, vamos a ver, que el alcalde diga, para empezar, Vicente, que el alcalde diga que, hombre, que se va a llevar cuidado para que esos pisos no se adjudiquen ni asesoren, es que eso huelga decirlo. Ya, pero Vicente, es que eso no hace falta ni decirlo. O sea, es que eso se cae por su propio peso. Es que se tenga que decir eso lo ha dicho el alcalde por lo que ha pasado en Alicante, claro, no por otra cosa. Hombre, pero es que eso no hay que decirlo. Es que no hay que hacer hincapié. Ya, Vicente, pero hay que ponerlo a tranquilizar a la población. Hombre, pero es que si hay que salir a tranquilizar a la población diciendo eso, pues apagamos el chiringuito y nos vamos. O sea, es que eso no puede ser. Segundo, que se vaya a disponer solo del 16% de vivienda para, de forma pública, porque lo otro lo va a gestionar y lo va a poner encima de la mesa la empresa privada que se adjudique ese suelo. Con VPP. Que sí, Vicente, pero que eso se convierte en un coladero. En un coladero a través de la propia promotora privada. Acabo de decir lo del registro de Pimesa, sí, que lo va a tener controlado, sí, y que va a haber todo ese registro. Pero se puede convertir en un coladero. Se puede convertir en un coladero. Y otro punto. No debe convertirse. Otro punto. Lo de subir la renta a 60.000 euros anuales. Bueno, estarás de acuerdo. Yo ahí no puedo estar también de acuerdo, es cierto. Vale, puede ser entonces, que la vivienda pública y protegida tiene que estar exclusivamente destinada a gente de pocos recursos. Si tú subes el listón a 60.000 euros, se convierte en otro coladero. Y ya tenemos varios coladeros. Y tercero, yo considero, y la gente que nos está viendo casi con toda seguridad, que cuando se destina para crear vivienda pública, ese suelo público lo tiene que gestionar la administración. Todo, absolutamente todo. Desde el inicio del proyecto, la adjudicación, absolutamente todo. Eso... Y yo considero que debería ser Pimesa. Y detrás el ayuntamiento empujando a Pimesa el que realice ese proyecto de vivienda pública. Porque es así. Porque la gente, Vicente, no lo va a entender. Lo has explicado, tú has explicado la versión del Partido Popular. No, que me parece, lo que estáis haciendo. Lo que estamos haciendo. Vale, perfecto. Pero yo estoy convencido de que la gente que nos está viendo no termina de comprender por qué vivienda pública la termina... Y es así, te lo voy a decir. ¿Por qué la vivienda pública la va a gestionar y realizar un promotor privado? Esperar un segundo. Si yo te entiendo. Entenderme, pero entenderme todos. Creo que todo el mundo que nos está viendo, ya, pero la gente no lo ve. Que la VPO, sí, que no te digo que se pueda, que la VPO se ha gestionado, se ha gestionado así en los últimos. Pero estamos hablando de vivienda pública, no de VPO. Pero volvemos a lo mismo. Que es que estáis confundiendo. Vivienda pública hay. Vivienda pública hay, y otra cosa es la VPO en este caso. Ya, pero porque se hace esta gestión, acabamos de decirlo, tú lo has dicho, el ayuntamiento para que es una permuta para que se construya un edificio, el suelo, y se le paga, y ese promotor le paga al ayuntamiento, a todos los ciudadanos, nos paga. ¿Por qué no lo gestiona Pimesa? Pues hombre, podría ser una opción que lo gestionara todo Pimesa, pero Pimesa tampoco es el mundo universo, es decir... En el futuro, no sé eso es lo que la gente no va a entender. A ver, perdemos esa vivienda. Yo entiendo que ahora el hacer esto es muy fácil. Es muy fácil porque hemos visto todos el escándalo de una promoción en un sitio bastante llamativo de VPO que estás viendo en la playa de San Juan. Pero ¿cuánta VPO se ha construido? Es que hace mucho tiempo que no se construye VPO porque no se desarrollan sectores. Es que la gente tiene que saber lo que los promotores tienen la obligación de construir. Y hay una ley autonómica que ha ido cambiando. Primero un 10%, Vicente, un 15%, un 30%. Pero no engañar a la gente, que la VPO se ha gestionado. Pero Vicente, la VPO que se ha hecho en Alicante no se ha hecho en la vida. Se ha hecho una piscina casi infinita. Pero eso es lo que estaba diciendo. Pistas de pádel, de baloncesto. Pero ¿qué VPO es ese? Eso es lo que estaba diciendo. En 2024 favoreció ese tipo de especulación. Pues vamos a ver, favoreció ese tipo de especulación. Una última pregunta y la contesta Granero. No la contesta nadie más, solo Granero, ¿eh? Venga, Vicente. Vicente, para el bote. ¿Sabes si va a haber pista de pádel, jacuzzi, etcétera, en las promociones que se van a construir en Elche? Ahora se está licitando la obra. Yo diría que no, porque nuestras parcelas, y una cosa estaba diciendo, las parcelas que son para edificios, A mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es cuando he visto esa promoción, que eso sea de VPO. A mí me ha llamado, y no es porque eso es de anterior, esa es de 2023, viene esa promoción, es de la legislación anterior, no viene de Mazón, aquí echar las culpas.
evidentemente, una vivienda de VPO no tiene esas características, son promociones y además, como además el tope, está el tope, hay un límite para el módulo, evidentemente también son promociones que son un poco, por decirlo, bueno, más sencillas para otra promoción privada, para hacer esas otras promociones. Ya está. Si el asesor de cabecera del Partido Popular en materia de urbanismo no es capaz de asegurar que no se van a construir pistas de pádel, sí. ha dicho que aseguraría que no. Acabo de decir si no es capaz de asegurar categóricamente que no se va a hacer, agárrense las carteras que vienen curvas. No líen las cosas porque sabes de sobra cómo se van a construir. El asesor de cabecera del Partido Popular a ver, te digo no una ha cosa, sido capaz de asegurarlo. Si van a poner un parquecito con 2 columpios, no he visto el no es la proyecto. pregunta, Lo otro evidentemente no. Lo otro evidentemente no. Lo otro evidentemente veremos con el tiempo. Bueno, lo vamos a ver. Lo veremos ahora. Lo curioso, Claro. lo beneficioso es que habrá 240 familias que tendrán vivienda con el Partido Popular y 0 con el Partido Socialista y Compromís. Eso es lo que va a dar. No, sí que es verdad. Tenemos que poner el punto final y nos vamos a ir. Gracias, Eduardo. Gracias, Vicente. Gracias. A ti. Gracias, Feliz. Gracias, Ramón. Muy bien, gracias. Y nos vamos a ir con Teresa Fernández porque va a pedir 3 deseos. ¿Cómo? Pues vamos a averiguarlo. ¿Cómo va a hacerlo?